Bien, estimados alumnos y alumnas, reciban un cariñoso y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo de verano virtual 2021-2, ¿no? Bueno, ahora vamos a abordar un tema que tiene que ver con esas funciones psicológicas que ustedes desarrollan todos los días acá en la PRE, que es pensar y la inteligencia, ¿no? La calidad del aprendizaje de un alumno depende de la calidad de su pensamiento, ¿no? Es decir, cuando el alumno razona bien, realiza operaciones intelectuales como análisis, síntesis, inferencias, ¿no? Cuando imagina también, ¿no? Porque de eso se trata, cuando está leyendo tiene que estar imaginando también cosas, ¿no? De eso se trata. Muy bien. ¿En qué actividades uno desarrolla el pensamiento? ¿Cuáles son las actividades que me permiten a mí estimular, mejorar la calidad de mi pensamiento? ¿No? A ver, como es de pensamiento, hay que pensar un poco también, pues, ¿no es cierto? Yo he planteado acá dos actividades, ¿no? Una, la lectura. La lectura es un buen combustible del pensamiento, ¿no? La lectura es un buen combustible del pensamiento. Y lo que ahora están haciendo los jóvenes, ahora yo veo que los jóvenes muy rápido hacen los famosos memes, ¿no? Los famosos memes, rapidito, tienen esa creatividad, esa imaginación para transmitir un mensaje con una figura, con una imagen. Ahí están utilizando la creatividad, el razonamiento analógico, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que se entienda este meme, han tenido que ver primero la película Titanic, ¿no? Esta es una escena de la película Titanic. Entonces, ya si tú has visto esa película, y rápido vas a entender este meme, ¿no? Entonces, estimados alumnos, ¿qué otra actividad tú crees que pueda desarrollar uno su pensamiento? ¿No? ¿No? Ya Ángel le captó la idea, ¿no? Rápido le captó la idea. ¿En qué otras actividades tú crees que puedes desarrollar el pensamiento? A ver, este, eh, ¿alguna otra actividad que te ayude? Estando acá en la pre, recibiendo instrucción, acá también desarrollas el pensamiento, ¿no? Eh, Participando en un debate. Cuando tú entras en un debate sobre cualquier tema, política, filosofía, ¿no? Sobre la existencia de Dios, entras en un debate, eso también te estimula el pensamiento. Tú tienes que ofrecer argumentos, y te van a dar contraargumentos. Entonces tienes que estar razonando, pensando ahí, ¿no? Ahí estás estimulando el pensamiento. Chico, pero a mí me parece que el que se lleva todas las palmas en desarrollar el pensamiento, ¿sabes cuál es? Para mí, ¿eh? Para mí, es la redacción. Cuando tú escribes, ahí tienes, ahí eso sí es pensar, ¿no? Cuando tú escribes, ¿no? Mira, el momento más complicado para mí como profesor, ¿cuál crees que es? ¿Cuál es el momento más complicado intelectualmente para cualquier profesor de acá de la pre? ¿Cuál crees que es? A ver, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que podría ser el momento más complicado intelectualmente hablando, para un profesor de la pre? Y yo tampoco no me puedo escapar a eso. Eh, Muy bien, diseñar, exacto, muy bien, diseñar una clase, poner ejemplos, clases, pero nosotros que ya tenemos experiencia casi no se nos complica mucho, no se nos complica mucho. Tenemos que, sí, muy bien, excelente, Yamile, excelente, Valeria. Pero hay otro momento más complicado. ¿Sabes cuál es el otro momento más complicado? Elaborar, redactar ítems para el examen. Ese sí, uno se rompe la cabeza para que el ítem pueda reflejar bien el concepto que tengo que evaluar. Y tiene que estar bien redactado para que no se entienda de otra manera.
no te miento que a veces uno tiene que demorar días para hacer un buen ítem. Días. Revisarlo 1, 2, 3 veces, ¿no? O sea, ahí tu pensamiento trabaja a mil trabaja. Elaborar ítem es lo más complicado. Es lo más complicado. Bueno, seguimos. Ítem para examen, ¿ah? Ya los ítems para examen. ¿Qué vamos a abordar hoy día? El pensamiento y lenguaje, la inteligencia. Dentro del pensamiento, ¿qué significa pensar? ¿Cuáles son las funciones del pensamiento? Y una forma de pensamiento es la creatividad, la imaginación. Luego, adquisición y desarrollo del lenguaje. En inteligencia vamos a conocer la definición de inteligencia, cuáles son las teorías clásicas de inteligencia y luego cuáles son las teorías contemporáneas de inteligencia, ¿no? Porque hay dos formas de entender la inteligencia, ¿no? Y entre las teorías contemporáneas, la teoría de Piaget, de Vygotsky, de Sternberg, de Gardner y de Daniel Goleman, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, entramos a tratar el tema sobre pensamiento. Miren, estimados alumnos, también, ¿no es cierto? Yarnil, elaborar material también es también complicadísimo. Ahí se requiere conocimiento, conocimiento y saber expresarse bien, ¿no? Saber expresarse bien. Yo tengo esa consigna pedagógica que los alumnos aprenden mejor un concepto cuando lo experimentan. Necesitan experimentarlo, necesitan visualizarlo, necesitan relacionarlo con una experiencia de su vida cultural, social. Entonces, para entender lo que significa pensamiento, le estoy poniendo un problema, ¿no? Y el problema consiste en encontrar la suma de esto, ¿no? Simbólicamente hablando, acá tienen que trabajar con símbolos. Acá tienen que trabajar con símbolos. ¿Cuál sería el resultado de esta suma? ¿Qué está pasando por su mente? Por su mente lo que está pasando es que ustedes están realizando operaciones simbólicas, ¿no? Operaciones simbólicas en su mente, ¿no? La manzana, ¿cuánto significa? Ya la manzana no es manzana, sino manzana significa tanto, tanto significa manzana. El plátano ya no es plátano, el plátano significa tanto. Estás manejando representaciones, estás manejando representaciones. El coco ya no es coco, ¿no? Sino significa tanto, ¿no? ¿Encontraron? ¿Cuánto sería la respuesta? Ya, acá dice Yagnil 15. Hay otro más, Nicole 15. Ya, ya. ¿Qué cosa ha hecho Paulo, Nicole, ¿no? y Yagnil? Eh, Han trabajado con representaciones simbólicas, ¿no? Y, y por eso que el pensamiento dice que es un proceso cognitivo que consiste en una cadena de respuestas simbólicas que permiten formar nuevas ideas y juicios, resolver un problema o tomar decisiones, ¿no? Cuando yo digo, acá en el Perú existirá justicia, eh, todas las personas son iguales ante la ley, y yo veo, pues, que digo que no, pues, ¿no? O sea, acá quien tiene plata es aquel que alcanza lo que quiere, ¿no? Y vemos que muchos delincuentes, pese que han delinquido varias veces, siguen libres, ¿no? Entonces, la justicia es corrupta, no hay justicia acá. ¿Qué cosa estoy haciendo? Estoy pensando, ¿no? Y estoy trabajando con representaciones simbólicas, ¿no? Entonces, eso es lo que me permite a mí el pensamiento. Ahora, ¿cuáles son las funciones del pensamiento? El pensamiento tiene una función representacional o simbólica y una función elaborativa. La función elaborativa es cuando el pensamiento construye conocimientos, construye información, ¿no? Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, si escojo esta carrera, ¿cómo me va a ir en el futuro a mí?
¿no? Si yo escojo administración, ¿cómo me va a ir a mí? O sea, yo comienzo a construir conocimientos a partir de esas premisas, ¿no? Y en la construcción del conocimiento, ahí se estudia la formación de conceptos y la solución de problemas. Vamos a empezar primero con la función simbólica, ¿ya? Del pensamiento, la función representacional. Miren, los psicólogos, para estudiar qué significa pensar, nosotros nos hemos valido de un aporte de la lingüística. ¿Cuál es? El signo lingüístico. ¿Se acuerdan de Ferdinand de Saussure? En, en lenguaje lo han estudiado ustedes, el signo lingüístico, Ferdinand de Saussure, ¿no? Para entender el pensamiento hay que tener claro el signo lingüístico. Acuérdate, todo signo lingüístico es como una moneda, tiene dos elementos, son las dos caras de una moneda. De un lado tiene el significante y del otro lado tiene el significado. El significante es la parte perceptible del signo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo árbol, esos fonemas, árbol, ese es el significante, porque lo estoy escuchando, es algo que se puede percibir, algo concreto. Estas grafías en diferentes idiomas es el significante, ¿no? Y este significante me lleva directamente al significado, a una idea, a un concepto me lleva, ¿no? Al significado. Cuando yo digo avión, ¿no? Avión supersónico, avión supersónico. Lo que yo estoy expresando es el significante. Y lo que tú te estás imaginando, ¿no? No es no es cualquier avión. Es un avión que viaja más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, ya tienes una idea, un significado. Ahora, chicos, en el signo lingüístico, la relación entre significante y significado dice que es arbitraria, convencional. ¿Por qué convencional? Porque no hay una relación directa entre significante y significado. O sea, ¿por qué yo tendría que decir que estas grafías me tienen que llevar a la idea de un elemento de la naturaleza como el árbol? ¿Por qué? Me llevan porque en el idioma español nos hemos puesto de acuerdo, es una convención que árbol es un elemento de la naturaleza, ¿no? Por lo menos estas grafías significan ese elemento de la naturaleza. Por eso que es una relación arbitraria, convencional. No te debería de llevar directamente al significado, ¿no? Los del idioma italiano, para ellos el significante tiene que ser albero. Ese es el significante, albero, y los lleva directamente a este elemento de la naturaleza, ¿no? Muy diferente, chicos, muy diferente al símbolo. En el signo lingüístico, la relación significante-significado es arbitraria, convencional. En el símbolo, sí es directo entre significante y significado, es directo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el significante? ¿Cuál sería el significante si yo quiero transmitir la idea de guerra? ¿Qué utilizarías tú como significante? Para que todos lo entiendan, para que todos lo entiendan, rusos, chinos, japoneses, chipivos, ¿qué imagen utilizarías como significante? A ver, en el símbolo, acuérdate, en el símbolo, la relación significante-significado sí es directa, ¿no? Allá, vamos a hacer otra cosa. A ver, cuando hay un elemento venenoso, una sustancia tóxica, ¿no? ¿Qué imagen ponen ahí para que tú te alejes de esa sustancia venenosa, tóxica? ¿Qué imagen ponen? ¿Te has podido dar cuenta? Ya, para el amor. Ahí está, muy bien, Yamile. Una calavera, ¿no es cierto? Ahí su calavera, un cráneo con dos huesos ahí. ¡Ah! Peligro, eso es muerte.
Esa es muerte. La calavera es el símbolo. La calavera es el significante. La imagen de la calavera es el significante, ¿no? Y la idea de muerte es el significado, ¿no? La relación entre significante y significado en el símbolo es directo. Todo lo entienden, todo el mundo lo entiende, ¿no? Eh, es algo así. A ver, en una conversación en el WhatsApp entre dos chicos, ¿no? Una chica, este, una chica que a ese conocido le mande corazoncitos y vea su celular, su enamorado de esa chica. ¿Qué cosa lo va a hacer pensar, no es cierto? Le mande corazoncitos, ¿no? Algo hay ahí hay algo, ¿no? Ya está transmitiendo algo, una relación, un sentimiento, ¿no? ¿No? Por eso dicen, chicos, que en el signo lingüístico la relación es arbitraria, convencional, entre significante y significado. En cambio, en el símbolo la relación es directa, es muy directa, ¿ya? No sé si está entendido este tema. Y mira, cuando uno es niño, por ejemplo, a partir de los 2 años, ya comienza a trabajar la función simbólica en el niño, ya comienza a adquirir la función simbólica. ¿Cómo así? Por ejemplo, ese niño cuando tiene hambre, así hace, ¿no es cierto? Esos gestos con la boca ya es el significante. ¿Qué cosa está transmitiendo ahí? La idea de hambre, tiene hambre, ¿no? Ya no es consciente de esos elementos, pero ya los comienza a trabajar. Cuando quiere ir a dormir, se pone así, ¿no? Meme, meme, meme. Ya está utilizando significante y significado. Eso es pensamiento, ese es el germen del pensamiento, ¿no? Quien estudió cómo se desarrolla el pensamiento fue Jean Piaget, ¿no? Y él, lógicamente, se basó en los estudios de Ferdinand de Saussure sobre el signo lingüístico, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el desarrollo de la función simbólica, la capacidad de representación, acuérdate que el pensamiento no trabaja directamente con las cosas. El pensamiento trabaja ¿con qué? Con imágenes, con signos, con símbolos trabaja el pensamiento. No trabaja la percepción sí trabaja directamente con las cosas, ¿no? Tiene que haber un estímulo para que se dé la percepción. En el pensamiento no tiene que haber ningún estímulo. Yo trabajo con un signo, con una imagen, con un símbolo, trabajo en mi mente, ¿no? ¿No? Tú, por ejemplo, ¿qué otro significante utilizarías para darle idea de amor? A ver, chicos, aparte del corazoncito, otro significante, los leo, piensen. Ahí está, una rosa roja. Perfecto, Yamile, ya lo entendiste, ya lo entendiste. Ajá. Este, ahora, Piaget dice que la función simbólica atraviesa 5 estadios, ¿no? La primera se llama imitación diferida. Empieza ya a los finales del segundo año, a los finales del segundo año, cuando el niño primero copia un modelo y después, en ausencia de ese modelo, reproduce ese acto. Por ejemplo, ustedes han visto que a veces los niños, o esa niña se pinta, ¿no? Se maquilla. La mamá no está ahí, pero la vio a la mamá maquillarse y ahora ya se maquilla, ¿no? Ya, ya se está maquillando, ¿no? Eso se llama imitación diferida. Cuando a ese niño que ha ido de repente al Parque de la Leyenda, ¿no? Y le dicen, ¿y cómo hace el mono? Y se pone el niño a hacer así ese gesto, ¿no? O ¿cómo hace el perro? Guau, 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 ¿no? Ya ahí está reproduciendo la imitación diferida, ¿no? Luego, a los 3 años, el niño ya participa del juego simbólico. Juego simbólico significa que el niño es capaz de hacer representaciones de roles, ya no un acto, ya no un acto, sino representa a un personaje, ¿no? Cuando ese niño dice, por ejemplo, con su amiguito, dice, vamos a jugar al doctor y al paciente, al doctor y al paciente. A ver, échate en la camilla, ahorita te reviso, ¿no?
Está asumiendo un rol. Vamos a jugar a los policías y a los ladrones, ¿no? Igual, está haciendo un rol ahí, ¿no? Ese es el famoso juego simbólico. Luego viene la imagen gráfica. En la imagen gráfica, miren, el niño tiene la capacidad de hacer lo que ya ha hecho Yamilé, ¿no? Cuando yo he dicho un símbolo del amor. A ese niño tú dile ¿no? Dile, a ver, 3 años y medio, dibújame a tu papá. ¿Y qué hace ese niño? Hace un monigote, un círculo, un palo y dos bracitos. Para ese niño, ese monigote es su papá. Ahí ese niño está utilizando el significante, el monigote. ¿Y quién es ese monigote? Su papá, el significado. Ya lo utiliza. A los 3 años y medio ya utiliza eso el niño, ¿no? Entonces, niños que no utilicen esto ya es problema de retardo mental, ya están teniendo retardo mental. Entonces, de pequeñitos hay que estar mirándolos, ¿no? Luego, a los 4 años ya empieza la imagen mental, ¿no? Es decir, el niño es capaz de representarse situaciones, ¿no? Representarse situaciones. Es como si yo te dijera, por ejemplo, mira, ve, en la tarde, ¿tú qué cosa vas a hacer, no? Y tú ya te imaginas, ¿no? En la tarde, después de almorzar, 1 hora descanso y me pongo a coger mi cuadernillo de repente de física, de biología o de economía, ¿no? Y te ves así, que estás estudiando esos cursos, ¿no? Esa es la imagen mental. El niño es un logro, a los 4 años es un logro. Y a los 5 años ya se desarrolla el lenguaje. Acá ya el lenguaje es la cúspide del desarrollo simbólico, ¿no? Es decir, ya el niño está con todas las estructuras, los recursos, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Ahora, en la función elaborativa, la capacidad de construir conocimientos se estudia en psicología a través de dos estructuras. Los conceptos, ¿no? Uno es los conceptos y el otro es la solución de problemas, ¿no? Son dos estructuras mentales en las cuales se utiliza, o sea, se estudia la función elaborativa. ¿Qué es un concepto? Por ejemplo, si yo digo alumno, lápiz, justicia, libertad, esos términos aluden a un concepto. ¿Y qué es un concepto? En realidad un concepto es una clase, una categoría, un conjunto que tienen características comunes y esenciales que lo definen, ¿no? Por ejemplo, el concepto alumno. El concepto alumno. ¿Por qué yo le digo a esa persona, esa persona es un alumno? Yo digo que esa persona es un alumno porque esa persona evidencia atributos esenciales, ¿no? Características comunes y esenciales a los alumnos. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué atributos? Por ejemplo, sigue un programa de estudio, como ustedes acá están siguiendo un programa de estudios que les han dado ¿cómo le llaman eso? En su guía del estudiante. En su guía del estudiante les han dado un programa de estudios. Están sujetos a un programa de estudios. Ese alumno, esa persona tiene una vinculación con una entidad educativa. Ustedes tienen una vinculación con una entidad educativa. O sea, esas son características o atributos que son esenciales a un alumno. Yo a cualquier persona no puedo decirle que es un alumno. Tiene que tener esas características. Y esas características y esos atributos, ¿sabes cómo le llamamos nosotros? Esa es la intención. Esa es la intención, ¿no? La intención. Entonces, eh, pero el concepto, aparte de intención, también tiene extensión, ¿no? Es el otro lado del concepto. Y la extensión se refiere a la cantidad de elementos que están incluidos dentro de esa categoría. El concepto de alumnos, ahí están incluidos ¿quiénes? Los alumnos de inicial, los alumnos de primaria, secundaria, los alumnos de pregrado, los alumnos de posgrado, todos están incluidos ahí, ¿no? En el ejemplo que le están poniendo, la extensión sería del concepto figura geométrica, ¿quiénes están acá? Está el cuadrado, está el triángulo, está el círculo, está el hexágono, ¿no? Entonces,
Esa es una figura geométrica, ¿no? Y todos esos elementos se le conoce con el nombre de la extensión, ¿no? Esa es la extensión. Entonces, estos conceptos son claves, ¿no? Son claves. Ahora, ¿cómo se forman los conceptos? Los conceptos por abstracción, ¿no? La abstracción es un proceso en donde yo voy recogiendo dentro de toda esa categoría, dentro de toda esa clase, aquellos atributos que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, en un alumno no es esencial que el alumno lleve uniforme. Eso no es esencial. Eso no lo define como alumno. Porque hay alumnos que son alumnos y no llevan uniforme. Y son alumnos, ¿no? Entonces, la abstracción es ese proceso que me permite centrarme en aspectos relevantes, en cualidades relevantes que definen a ese concepto, ¿no? Dice, lo primero, hay que observar a todos los objetos dentro de esa categoría, ¿no? Observar a todos los objetos dentro de esa categoría. A todos los animales no les puedo decir que son mamíferos. No todos son mamíferos, ¿no? Para llamarlos mamíferos yo tengo que ver su intención, sus cualidades, sus atributos esenciales. Ah, mira, ese es vivíparo, sí es vivíparo. Ese se desarrolla por mamas, ¿no? Entonces, ya esos sí son características comunes y esenciales. Esa es su intención del concepto mamífero, ¿no? Y finalmente, todas esas características las puedo sintetizar en un sintetizar en un término, ¿no? En una palabra, ¿no? Yo ya digo, es un alumno, es un alumno, es un mamífero. Allí hay justicia, ahí hay libertad, o ahí no hay libertad, ¿no? Luego tenemos la otra estructura, cómo se estudia la función elaborativa, la solución de problema. ¿Cómo solucionamos problemas? Para solucionar problemas es importante generar opciones, alternativas, ¿no? Una buena toma de decisión para solucionar un problema tiene que pasar necesariamente por un estudio, por una evaluación de alternativas. Por ejemplo, tú cuando estabas por terminar tu 5º año de secundaria, tenías un problema. ¿Qué carrera estudiar y en dónde estudiar? ¿No? Esos dos aspectos. ¿Y qué tuviste que hacer antes de tomar una decisión? Tuviste que plantearte alternativas, opciones. Mira, me gusta la carrera de trabajo social, pero también psicología, pero también educación. ¿Cuál carrera escojo? Entonces hay que buscar información, generar esas alternativas. La mejor decisión es cuando uno estudia opciones. Esa es la mejor decisión. Estudia opciones, ¿no? Y ah, dice que solucionar un problema es tomar una decisión, ¿no? Ese es solucionar un problema, tomar una decisión. Y tomar una decisión significa elegir entre alternativas, ¿no? Elegir entre alternativas. Esa es la, la toma de decisión. Ya elegí, mira, no puedo ser de repente trabajador social porque a mí me gusta leer, tengo mucha curiosidad, ¿no? Mejor voy a seguir eh, la carrera de educación, ¿no? O mejor voy a seguir la carrera de psicología, ¿no? Entonces ya uno va evaluando las opciones, ¿no? Va evaluando las opciones en función de lo que uno quiere, lo que uno aspira, ¿no? Y finalmente toma una decisión, ¿no? Ahora, para tomar esa decisión dice que nosotros adoptamos estrategias, caminos, métodos para tomar esa decisión. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo tomamos decisión? Con estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? 4. Ensayo y error, recuperación de la información, algoritmo y heurística, ¿no? Son las 4 estrategias que la psicología las estudia. Ensayo y error. Ensayo y error. Es la estrategia más básica, más primitiva. Incluso no debería llamarse estrategia, porque acá no hay un plan, no hay un diagnóstico.
¿no? Para enfrentarme a un problema. Simplemente la primera idea que se me ocurre, esa la hago, esa la realizo, ¿no? Es como si tuviera un manojo de 20 llaves y quiero abrir una cerradura y una a una, por las 19 llaves primero comienzo a probar, ¿no? Lógicamente con ese modelo, con ese sistema, me voy a demorar más tiempo. Es como el alumno, ¿no? Que dice, terminar la secundaria y dice, quiero ingresar a San Marcos, voy a probar, voy a probar suerte con este examen, ¿no? ¿No? Voy a probar. ¿Por qué no debes hacer una evaluación? ¿Cuál es tu nivel académico? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuánto tiempo puedes corregir esas debilidades? Tienes que hacer una evaluación, un diagnóstico. ¿Qué es eso de probar? ¿No? Entonces, el ensayo y error es una estrategia primitiva que toma más tiempo y la persona va a tener eh, más dolores de cabeza frente a esta estrategia, ¿no? Luego viene recuperación de la información. Recuperación de la información significa que aquella medida que tú tomaste en el pasado y que te solucionó el problema, la vuelves a repetir. Como en este señor, ¿no? Este taxista que encontró un atolladero y se acordó que había un atajo, ¿no? Porque en el pasado hizo lo mismo, ¿no? Hizo lo mismo, ¿no? Es como aquella persona que, por ejemplo, no tiene dinero y necesita dinero. ¿Y cómo resolvió su problema en el pasado? Se acordó del amigo Juanito. Juanito siempre me presta plata. Y acude nuevamente donde Juanito, ¿no? Acude nuevamente donde Juanito. Porque así le resultó efectiva en el pasado. Por ejemplo, tú tienes una forma como resuelve las preguntas en el examen de admisión, ¿no? De San Marcos. Por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes una pregunta que no te sale? ¿Insistes o la dejas? Y después vuelves. La medida que tú hiciste en el pasado y que te resultó efectiva, la vuelves a repetir. A eso nos referimos con recuperación de la información. Luego tenemos algoritmo. Algoritmo se refiere a que yo ya hago procedimientos, pasos, secuencias para resolver un problema. Y esos procedimientos y pasos son aquellos que otros individuos ya lo hicieron en el pasado, lo hicieron y lo resolvieron ese problema. Y te están entregando a ti una fórmula para que tú lo resuelvas. ¿Qué cosa es algoritmo? Algoritmos son pasos, secuencias que sí resuelven un problema, ¿no? Eh, todos los problemas de la de los cursos que te presentan acá, son problemas con solución algorítmica. Todos son con solución algorítmica. O sea, si tú haces un correcto planteamiento del problema, sigue los pasos, las secuencias, vas a encontrar una solución a ese problema, ¿no? Chicos, ahora las empresas, las grandes empresas, como hemos avanzado mucho en el mundo digital, en la informática, están encontrando soluciones algorítmicas en la atención al público. Ahora ya no te atiende una persona ahí para resolverte el problema, sino un asistente virtual. ¿Quieres hacer un reclamo a empresa eléctrica, a telefónica o cualquier empresa de medio de comunicación? Entras a su página web y inmediatamente te sale un asistente virtual. Hola, soy Clarita, tu asistente virtual, ¿no? Identifícate. Te identificas con el código, tu DNI, ¿no? Y te lanza una lámina con diferentes opciones. ¿Qué cosa necesitas? Reclamo, facturación, ¿no? De repente, instalación de un servicio, ¿qué necesitas? Y te salen opciones. Y tú vas ahí directamente, ¿no? Facturación. Después te sale ahí otras 3 opciones más en facturación. Reclamo, recibo, saldo, dónde quieres pagar, dónde podrías pagar, y te sale otra opción ahí. Y rápido ahí, ¿no? Ah, recibo del mes. Y pum, inmediatamente te llega el recibo del mes, ¿no? A través de esos pasos, la empresa te soluciona el problema, ¿no? Ya no necesita personal.
Ya no necesita personal, ¿no? ¿Cómo se llama? Solución algorítmica. Esa es solución algorítmica, ¿no? Igual cuando llamas también, ¿no es cierto? También ahí es una contestadora automática que te va orientando, ¿no? Paso por paso, hasta que resuelvas tu problema. Y si no puedes resolverlo, ya te lo manda recién al operador, ¿no? Esas son soluciones algorítmicas. Otro ejemplo de solución algorítmica. Necesitas tú trabajar con un programa, PPT, Excel. Te vas a un video de YouTube, ¿no? Si no conoces de repente cómo hacer una marca de agua en un PPT, ¿no? Entonces en el video te sale ya la orientación. Primero, bueno, tienes que irte a la parte de arriba, de repente en formato, ¿no? Y te van dando los pasos hasta que pones la marca de agua en un PPT, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Solución algorítmica. Esa es solución algorítmica, ¿no? Este, a ver, Abigail me dice, siempre se da en ese orden. ¿A cuál? ¿A esto? No, en solución de problemas, Abigail. No, no, o sea, las personas pueden solucionar un problema usando cualquiera de estas. Depende del problema y depende de la persona, ¿no? Hay personas que no les gusta pensar y se lanzan por esto, pues, ¿no? No les gusta pensar. O les gusta pensar poco y se lanzan por esto, ¿no? O les gusta pensar muy mal, ¿no? Y se lanzan de repente por esto, heurística, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? No es una secuencia, esto no es una secuencia. Eh, Chicos, mira, ahorita debería haber un reto acá en la pre de tener una solución algorítmica de ingreso a San Marcos. Es decir, que salga un instructivo que nos diga, mira, tú como postulante, si haces este paso en este tiempo y en este tiempo, tienes el ingreso seguro. Hasta ahorita nadie se ha creado una solución algorítmica de ingreso a San Marcos, ¿no? Pero me imagino que hay ciertas condiciones, ¿no? Que los alumnos que ya ingresaron lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer esas condiciones, ¿no? Adoptaron esas condiciones. ¿Cuál podrían ser esas condiciones que son necesarias que te acerque a tu meta de ingresar a San Marcos? A ver, como un paso, como un paso. ¿Cuál podría ser? A ver, los leo. Lo que sí he podido apreciar es que los alumnos que mantienen un ritmo de estudio de 5 o 6 horas diarias, ya están cerca. Ellos ya están cerca. A mí me parecería que esa es una condición, ¿no? El alumno que ya mantiene un ritmo de estudio y no le cuesta estudiar de 5 a 6 horas diarias, me parece que ese alumno sí está cerca de su objetivo. ¿Cuál podría ser otra condición, chicos, para que, como una solución algorítmica, si nos dijeran a nosotros, a ver, elabórate un instructivo? Los que han ingresado ya a San Marcos deberían de elaborar un instructivo, ¿no? Ver qué cosa les sirvió a ellos para poder ingresar, ¿no? Para que les sirva como una referencia a los nuevos postulantes, ¿no? ¿Qué otra condición, a ver, creen ustedes que es importante? A mí me parece que otra condición, ¿sabes cuál es? Que el alumno maneje métodos y técnicas de estudio, que sepa procesar, que sepa aprender, ¿no? Los datos, la información que le da la... ¿Por qué? Porque acá la PRE le da mucha información. Entonces tiene que saber organizarse, ¿no? Tiene que saber organizarse. Entonces, eso también sería un paso, una condición. Muy bien. Luego tenemos heurística. Heurística
es un criterio práctico que me permite a mí solucionar un problema. O sea, cuando no tengo información sobre el problema y me baso en un criterio práctico. Ejemplo, quiero comprarme una laptop y no he averiguado sobre calidades de la laptop. Y entonces ya estoy en la tienda comercial con la plata lista para comprar, ¿no? Y en ese momento digo, ¿y cuál será la mejor laptop para mí? Entonces en ese momento digo, caramba, de repente me puedo fijar por el precio. Si es un precio muy bajo, debe ser de mala calidad, de mala calidad. Es decir, yo no me fijo en elementos esenciales, ¿no? Por ejemplo, tipo de memoria, ¿no? Tipo de memoria RAM, disco duro, ¿no? Si no me voy por el precio, me voy. Un criterio práctico, una heurística, ¿no? Si es, si es precio alto, debe ser de buena calidad. Entonces mejor compro una laptop con un precio moderado, ¿no? No tan alto ni tan bajo. Y tomo la decisión y compro mi laptop en función al precio. ¿Qué he utilizado ahí? Una heurística, un criterio práctico. A la heurística también se le llama atajo cognitivo. Es un atajo cognitivo. O de repente me fijo en el lugar de origen de esa laptop. Señor, ¿esta laptop de dónde viene? ¿Japón, Corea, China, Estados Unidos? ¿De dónde viene? Y por el lugar de procedencia ya me oriento por la calidad de esa laptop. No he investigado si es de buena calidad, no, sino simplemente estoy utilizando un criterio práctico, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Heurística. Cuando a ti te presentan a una persona por primera vez, también utilizas heurística. Tú quieres saber más sobre esa persona, pero ya no tienes tiempo para averiguar sobre esa persona y empieza la conversación. Y tú quieres saber si vale la pena seguir con esta persona o no vale la pena seguir con esta persona. ¿En qué te basas? ¿Cómo sacas información para saber más sobre esa persona? Ahí utilizas heurísticas. Algunos dicen que se fijan en la vista, en la mirada de esa persona, ¿no? O sea, si su mirada es cálida, refleja confianza, no refleja confianza, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Heurística. Otros se fijan en la ropa, cómo está vestido. También le da una información, la ropa de esa persona. Otros se fijan en las palabras, qué tipo de palabras utiliza, ¿no? Te da una información si es una persona culta, es un grosero o es vulgar. Ya te estás fijando por el lenguaje. ¿Qué cosa estás utilizando? Heurística, un criterio práctico, ¿no? O sea, tú no necesitas recibir información sobre esa persona. En ese momento ya estás recibiendo. Hay personas que son supersticiosas que también utilizan heurísticas, ¿no? ¿Qué heurística utiliza la persona supersticiosa? El signo zodiacal. Ah, hola Carlos, ¿qué tal? Carlos, ¿y tú de qué signo eres? Ah, yo soy Géminis. Este debe ser así, doble cara, ¿no? O sea, por el signo ya se están orientando. ¿Se pueden equivocar? Claro que se pueden equivocar. La heurística te puede inducir a error, ¿no? Te puede inducir a error, te puede inducir a prejuicio, ¿no? Entonces, chicos, me interesa que estas tres estrategias estén claras, porque acá también pueden tener una pregunta en el examen, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Mira, ustedes como alumnos también utilizan heurística para evaluar a sus profesores, ¿ah? Ustedes no necesitan escuchar un ciclo completo, ¿no? De 4 meses a un profesor para saber si es bueno o malo. Ustedes en la primera clase, en los primeros 10 minutos, ya ustedes sacan una línea. Sí, que es un buen profesor. Ah, no, este no está tan bien, ¿no? Su experiencia como alumnos en el colegio ya les ha dado un criterio práctico. Para ustedes, chicos, ¿quién es un buen profesor? ¿En qué ustedes se fijan para decir, no, sí enseña bien? Yo he escuchado ya algunas respuestas, pero me interesaría ver que ustedes también compartan, pues, ¿no? O sea, para que no sea
Porque cuando es un monólogo, ya que es bien aburrido, ¿no? Aburrido para el profesor, aburrido para el alumno. Ahí está, mira, muy bien, Valeria. Que sepa cómo llegar a los alumnos, ¿no? ¿No es cierto? Así que sepa cómo llegar, ¿no? ¿Y cómo llega Valeria? ¿Cómo llega un profesor realmente? Me vas a dar un buen dato, te voy a decir, ¿ah? Para tenerlo en cuenta a mí también. Yo escuchaba que algunos alumnos decían, profesor, el profesor tiene que venir entusiasmado, con ganas de enseñar. Tiene que tener seguridad, confianza en lo que dice. Tiene que tener eso, ¿no? Otros dicen, no, tiene que dar buenos ejemplos. Otros dicen, no, tiene que hacerme reír. Si no me hace reír, no es un buen profesor, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto lo que dice Anaías, ¿no? Tiene que ser dinámico, ¿no? Gracias, Ángel, gracias. Hay alguno que solo habla y uno se distrae. Tiene que captar la atención, ¿no? ¿Y cómo uno puede ir captando la atención mejor, Yamile? Más o menos, a ver, algunas pautas. El tono de voz que emplea para llegar a sus alumnos. Muy bien, el tono de voz, ¿no? O sea, tiene que hacer inflexiones, ¿no? Sí, pues, y a estas alturas, cuando ya son la 1 de la tarde, el alumno se cansa, ya está saturado, ¿no? Efectivamente, ya está saturado. Mm, Con ejemplos de la vida real en los ejercicios. Claro, ¿no es cierto, Ángel? Tiene que poner bastantes ejemplos para que se pueda entender, ¿no? Y sean ejemplos que el alumno conozca, ¿no? Que el alumno conozca, que el alumno experimente también, ¿no? Muy bien, entonces ya está entendido estas estrategias, ¿no es cierto? Ya, entonces, eh, miren, justo ya que están hablando de participación, eh, mira, te voy a poner un problema y quiero ver cómo tú enfocas este problema. Esto, supongamos que estos 9 puntos en forma de un cuadrado, ¿no? Tú tienes que unirlo con un lápiz, pero sin levantar la mano. Y tienes que unirlo con 4 líneas nada más. ¿Cómo lo unirías? ¿No? Sin levantar la mano, 4 líneas, ¿no? Y luego debes unir los 9 puntos, ¿no? Lo puedes hacer ahí en tu casa, ¿no? Pone los 9 puntos, ¿no? Y trazas las 4 líneas y me debes unir los 9 puntos, ¿no? Dice que hay 2 formas de enfocar este problema. Las personas que utilizan su pensamiento lógico racional, esas personas se dejan encajonar por los marcos del problema. Es decir, dice, no, entonces debe ser así, por acá. Dentro del cuadrado quieren hacer las 4 líneas, dentro del cuadrado. Las 4 líneas, dentro del cuadrado. No, su imaginación no les da para salirse de los marcos del problema. Ellos se dejan encajonar dentro del marco del problema. Ahí estás utilizando pensamiento lógico racional. Sin embargo, el pensamiento creativo es cuando tú rompes esquemas, rompes paradigmas, no te dejas encajonar. A los problemas los ves desde otro punto de vista, ¿no? Y para no hacerla tan larga, unos alumnos me señalaron de esta manera. Me dijeron, así, profesor, ¿no? Ya, acá, está bien. Mira, me dijeron así. 4 líneas. Así es. Me salgo del esquema del problema. 2, ya son 2 líneas. 3 líneas. Y 4. Ahí está, profesor. ¿No? ¿Qué pensamiento utilicé? Pensamiento creativo, pensamiento imaginativo. No me dejo encajonar por las condiciones del problema, ¿no? Y rompo esquemas, rompo paradigmas. Incluso otro alumno me dijo, profesor, yo lo hago con 3 líneas. ¿Cómo? ¿Cómo 3 líneas?
Sí, con 3 líneas lo hago, profesor. Y me hizo esto. ¿No? Me hizo esto, miren. Caramba, sino que no me sale tan bien porque el mouse no lo muevo. Tres líneas, profesor. ¿Ve? Ese es el pensamiento creativo, imaginativo, ¿no? Por eso que nosotros, nosotros hablamos que existen dos tipos de pensamiento, ¿no? Un pensamiento lógico, racional y un pensamiento creativo, imaginativo. El pensamiento lógico, tú lo utilizas cuando a ti te pones un problema, pero ya te pusieron las condiciones de ese problema. Por ejemplo, si te dicen, ¿cuánto es 5 por 5? ¿No? 25. 25. ¿Cómo lo has resuelto ese problema? Con pensamiento lógico, racional. En el pensamiento lógico, racional, las condiciones ya están dadas del problema. Hay un esquema y hay una única respuesta correcta. No hay dos ni tres respuestas correctas. Hay una única respuesta correcta. En cambio, en el pensamiento creativo, las personas, el problema, no hay condiciones al problema, ¿no? No hay una sola respuesta correcta. Hay varias respuestas posibles. Hay varias respuestas posibles. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cómo me podrías resolver el problema de transporte acá en Lima? ¿No? ¿Cómo podríamos resolver el problema de transporte acá en Lima? Ahí tienes que echar a andar tu imaginación, ¿no? Diferentes opciones que uno podría utilizar para resolver el problema de, habrá cuestión de los telesféricos, ¿no? Subterráneos, trenes subterráneos, ¿no? Descentralizar las empresas del centro de Lima que vayan a los conos, ¿no? O sea, que tu imaginación vuele, que tu imaginación vuele, ¿no? Por eso que hay dos estudiosos que nos hablan sobre este tipo de pensamiento, Guilford y De Bono, ¿no? Guilford, por ejemplo, al pensamiento lógico racional le llama pensamiento convergente y al pensamiento creativo le llama pensamiento divergente. Pero es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. De Bono, otro autor, al pensamiento lógico racional le llama pensamiento vertical y al pensamiento creativo de Bono le llama pensamiento lateral. Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Tiene las mismas características, ahí está, es lo mismo, ¿no? Miren, en las preguntas capciosas, no sé si ustedes saben de las preguntas capciosas, ahí para resolver las preguntas capciosas, uno tiene que utilizar el pensamiento creativo, imaginativo, ¿no? Cuando yo te digo, por ejemplo, una paloma ala quebrada, ¿puede volar? Una paloma ala quebrada, ¿puede volar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabe, hasta ahorita no he visto una persona que sea tan creativa, que utilice tanto el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, como, no sé si ustedes saben de este personaje Melcochita. Melcochita, ¿lo conocen a Melcochita? Ese personaje, cómo le salen las ideas, le fluyen las ideas rápido, ¿no? O tiene cada ocurrencia, tiene cada chiste, porque tiene pensamiento lateral, ¿no? ¿No? Tiene pensamiento lateral. Entonces, ahí está, no vayan, ¿no? No lo vean, no lo vean, ¿no? Y no se fuma nada. No crean que no, si se fuma algo, profe, por eso, ¿no? No, nada, no necesita fumarse nada. O sea, su hemisferio derecho trabaja muy bien, su hemisferio derecho.
El hemisferio derecho trabaja muy, relaciona todo, ¿no? Relaciona todo. Es como yo te dijera, a ver, una chancha, o sea, la esposa del chancho, una chancha, ¿por qué camina con la cabeza agacha? Según la respuesta que tú me des, yo puedo saber si es pensamiento lógico, racional o pensamiento creativo, divergente o lateral. Si tú me dices, profesor, camina con la cabeza agacha por su estructura, o sea, pues no puede moverlo, ¿no? O porque está buscando comida, ¿no? Ese es pensamiento lógico racional. Es pensamiento lógico racional. Un alumno me dijo, ¿sabes qué, profesor? ¿Por qué camina con la cabeza agacha? Porque tiene mucha vergüenza. ¿De qué? De que su esposo sea un marrano y sus hijos unos cochinos, ¿no? Por eso camina con la cabeza agacha. ¿Cómo se llama eso? Ese sí es pensamiento creativo. Mira, una idea ingeniosa, creativa, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven ya la diferencia, ¿no es cierto? ¿Te he entendido esto, chicos? Bien, seguimos. El lenguaje, como ustedes saben, es un sistema de signos y de símbolos, ¿no? Que nos permiten a nosotros la comunicación, ¿no? Para adquirir el lenguaje hay dos grandes variables, variables de maduración, o sea, están dentro del organismo, y variables de aprendizaje. Son dos grandes variables para la adquisición. Vamos con las variables de maduración, ¿no? Mm, Para que se dé el lenguaje, primero el cerebro tiene que estar correctamente mielinizado, y eso ocurre al año. Antes no puede, es imposible antes del año, ¿no? 11 meses, 10 meses por ahí, ¿no? Pero antes no, es imposible, ¿no? Luego tenemos variables auditivas. También es importante eso, discriminar sonidos, ¿no? Variables fonadoras. Cuando yo hablo, intervengo no solamente la lengua, intervengo el paladar, los dientes, ¿no? Los labios. ¿Por qué algunos tienen problemas para hablar? Por ejemplo, el rotacismo. Eso que no pueden pronunciar bien la letra R, ¿no? Cajo, pejo. Porque la punta de la lengua tiene que estar en dirección al paladar superior y tiene que vibrar, y eso no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, intervienen por los órganos fonadores. Variables respiratorias. El hablar significa que yo tengo que manejar el aire tengo que dosificarlo para poder estar hablando. ¿Por qué la persona con tartamudez, con disfemia, no puede pronunciar? Eh, pe- pe- pelota, ¿no? Porque tiene problemas de respiración. No maneja bien el aire. Hay que enseñarle primero a respirar a esa persona, ¿no? Luego tenemos variables de aprendizaje. Acá son los 4 modelos de aprendizaje que tiene la psicología. El primer modelo se llama condicionamiento clásico. ¿Por qué aprenden a hablar los niños? Porque asocias dos estímulos. En este caso, mira, hijito, este es pato. ¿Cómo se llama? Pato, pato. El objeto, y le verbalizas al objeto. Esto se llama biberón, biberón. ¿Cómo está aprendiendo? Por asociación de estímulos, por condicionamiento clásico. Condicionamiento operante. No, hijito, no se dice peta, se dice puerta. A ver, repite. Puerta, bravo, puerta, 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 puerta. Y lo refuerzas, le das su premio por estar expresándose bien, ¿no? ¿Qué estás aplicando? Reforzamiento, condicionamiento operante. Imitativo, a ver, mírame a mí, así se hace, así se pronuncia, mírame a mí, ese es imitativo. Y cognitivo, ya a través del conocimiento que el niño vaya adquiriendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolla el lenguaje? A través de dos etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Son dos etapas. La etapa prelingüística se desarrolla en el primer año, ¿no? En el primer año. Ahí también tenemos estadios. El estadio del llanto, el niño, ¿cómo se comunica? A través del llanto. Y no es un llanto único, es un llanto que va transmitiendo mensajes. La mamá ya sabe, por ejemplo,
que ese bebito está llorando por hambre, está llorando por sueño, está llorando de repente porque está mojadito. La mamá, ¿cómo sabe eso? ¿No? Porque el niño ya está transmitiendo ahí, ¿no? Ese mensaje. Luego viene a las 6 semanas, está la etapa, el estadio del gorgojeo vocálico. Es decir, acá el bebito expresa sonidos guturales, ¿no? Sonidos guturales. Es como si fuera un monstruito que estuviera hablando. Luego a los 6 meses, el balbuceo. En el balbuceo utiliza una consonante y una vocal. Entonces el niño comienza a decir ma, da, ¿no? Esos son los balbuceos. Y luego a los 8 meses ya emplea las variaciones tonales. Es lo que tú conoces como inflexiones de voz. Lo que estaba diciendo acá, y creo que Yamilé me decía, ¿no? El profesor tiene que saber en qué momento eleva el volumen de su voz, en qué momento lo baja, ¿no? Para que no nos adormezca, no nos duerma, ¿no? Si no, le vamos a decir doctor diazepam o profesor diazepam, ¿no? Entonces, en el caso de las variaciones tonales, el niño, ¿cómo se expresa? Comienza ta, 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 ¿no? O sea, hace esas inflexiones, ¿no? Esas inflexiones. Hasta que al año ya comenzó a hablar, comienza a decir mamá, papá, ¿no? Ya dice su primera palabrita. Y de aquí hasta los 6 años viene la etapa lingüística, ¿no? Con los 4 estadios: holofrásico, explosión del lenguaje, habla telegráfica y lenguaje egocéntrico, ¿no? ¿En qué consiste? Mira, el estadio holofrásico, que se va de los 12 a los 18 meses, hay 2 características. La primera, que el niño utiliza un término, no utiliza 2, o un término, una palabra. Y al expresar ese término se refiere a una situación global. Por eso se le llama, holo significa global. Cuando el niño dice puerta, ya le está diciendo al papá, aléjate de la puerta o cierra la puerta, ¿no? Es decir, una sola palabra expresa una situación, una condición, por eso se llama holográfico, holofrásico, perdón. Y otra característica es que utiliza el lenguaje sinpráxico. Praxia es movimiento, es decir, el niño habla con el cuerpo, con las manos, con el rostro. Con eso habla el niño. Al papá no solamente le dice ven, sino lo agarra y lo jala del pantalón, lo jala de la mano, ¿no? No solamente dice comida, papa, que hace los labios así, o helado, 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 quiero helado, helado, ¿no? Globo, globo, un globo, ¿no? O sea, habla con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo se llama esa característica? Simpraxia, ¿no? Lenguaje simpráxico, con el movimiento. Luego viene explosión del lenguaje. Desde los 18 a los 24 meses, el niño desarrolla la curiosidad. Comienza a hacerte como 10, 15 preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Quién le puso ese nombre? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿No? ¿De dónde salió? Y el niño, con la curiosidad, desarrolla también el lenguaje. Comienza, dice que en estadio holofrásico utiliza 50 palabras. Acá ya utiliza 300. 300 y entiende más de 1000 palabras, ¿no? O sea, se elevó la capacidad de utilizar palabras del niño, ¿no? Luego, a los 3 años, de 2 a 3 años, aparece el habla telegráfica. Habla telegráfica se refiere, chicos, a que los niños ya comienzan a utilizar un lenguaje abreviado. El niño, por ejemplo, de, ¿no? 2 años y medio, no te dice, papá, por favor, alcánzame un vaso con agua. O sea, no te da esa perorata, ¿no? Sino simplemente dice, papá, agua, mamá, agua. Es un lenguaje bastante abreviado, ¿no? Luego viene el lenguaje egocéntrico, desde los 3 hasta los 6 años. ¿Por qué se le llama egocéntrico? Porque el niño comienza a hablarse para sí mismo. Comienza a hablarse para sí mismo. Tú ves, entras a nidos, ¿no? De niños
en el momento de recreo hay como 10, 15 niños en el patio y cada uno está en su propio mundo. Cada uno está jugando con su propio juguete, ¿no? Acá se da mucho el soliloquio, el monólogo. Hablan solitos. Por eso que muchas mamás se sorprenden cuando encuentran a su niño de 4 o 5 años hablando solo en su cuarto en la noche. La mamá asustada dice, caramba, dice, ¿no? Está hablando con el duende, el duende. En el norte creen bastante eso. Yo soy del norte, de Chepén, ¿no? Trujillo, Chiclayo, creen bastante en esto, los fantasmas, el duende. El duende se lo quiere llevar y le comenta a la vecina, ¿no? Vecina, que lo he encontrado hablando con el duende, mijito, ¿no? Ay, comadre, le dice, ponga una tijera debajo de la almohada de ese niño, si no se lo va a llevar. O de repente no lo ha bautizado usted, ya tiene que bautizarlo inmediatamente, ¿no? O sea, tienen esas creencias, pues, ¿no? Sin embargo, chicos, el soliloquio, el monólogo, es una conducta natural porque el niño está desarrollando su pensamiento. Porque el niño, al hablar solo, desarrolla su pensamiento. El lenguaje egocéntrico se está convirtiendo en lenguaje interno, en habla interna. ¿Cómo se llama el habla interna? Pensamiento. Es lo que nos dice Vygotsky. Acá nos dio la secuencia del desarrollo. ¿Cómo el lenguaje externo se convierte en pensamiento? A través de esos 3 estadios, nos dice Vygotsky. Primero, el niño habla con otras personas, habla externa. Luego habla para sí mismo, 3, 4, 5 años, para sí mismo, ¿no? Para sí mismo. Acá empieza el amigo imaginario también, ¿no? El amigo imaginario, ¿no? Y luego esa habla egocéntrica se convierte en habla interna, ¿no? ¿Qué es el habla interna? Pensamiento puro. Trabaja ya con símbolos, con signos, ¿no? Con símbolos y signos, ¿no? Mira cómo es importante entender esto. No sé si tú has visto o tú has pasado por esa situación. A veces quieres resolver un problema y no te sale. Te fastidias porque no te sale. Entonces, como tú necesitas resolver ese problema y necesitas entenderlo, ¿qué comienzas a hacer? Comienzas a verbalizarlo. Hay muchos alumnos que hacen eso, lo verbalizan. Otros lo escriben. O sea, al pensamiento lo ponen más concreto con el lenguaje. El lenguaje ayuda a clarificar el pensamiento. ¿No has visto esas personas que hablan solas en las calles? Parecen locos. Están hablando solos. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas están pasando por un momento muy difícil en sus vidas, personales, problemas familiares, personales. El pensamiento se les nubla. Entonces, para fijar bien sus ideas, comienzan a hablar y ellos no se dan cuenta. Tú les dices, oye, estás hablando solo, ¿qué te pasa? No, estoy pensando, dice, estoy pensando, ¿no? Mira, ese es el desarrollo de la relación entre lenguaje y pensamiento, ¿ya? Bien, luego tenemos la inteligencia. Si pensamiento es utilizar operaciones intelectuales, ¿no? Inteligencia es tener eficacia en utilizar esas operaciones intelectuales. Es eficacia y es rapidez para utilizar. O sea, si a mí me dan un problema, ¿no? Y lo resuelvo definitivamente y lo resuelvo en menos tiempo, ese es un comportamiento inteligente. Ese es un comportamiento inteligente, ¿no? Si yo me enfrento a este proceso de preparación para ingresar a San Marcos, ¿no? Mientras más rápido yo haga cambios en mi forma de preparación y mejore mi nivel académico, ese es el comportamiento inteligente. Por eso que inteligencia dice que es un constructo hipotético. ¿Por qué? Porque se supone, no, a la inteligencia no la podemos ver, pero se supone que está presente en una persona cuando hace estas acciones, ¿no? Cuando esta persona razona con eficacia y en menos tiempo. Ahora, ¿cuáles son ay, Ángel, estoy loco. ¿Por qué hablas solo, Ángel? No, al contrario, te estás ayudando a pensar bien, a razonar bien. Después lo vas a dejar. Hay 2 grupos de teorías clásicas o psicométricas y teorías contemporáneas. Las teorías clásicas
el primer test de inteligencia fue elaborado por Binet, ¿no? Ese es el antecedente, hace más de 100 años. Y estas son las tres teorías clásicas, eso es lo que vamos a ver, de Spearman, de Thurston y de Cattell, ¿no? Y las teorías contemporáneas son las actuales, ¿no? Ahí tenemos la teoría de Piaget, psicogenética, la de Vygotsky, sociohistórica, la de Stenberg, triárquica, Gardner, inteligencias múltiples, y Goleman, inteligencia emocional. Entonces empezamos acá con las primeras teorías clásicas. ¿Por qué se les llama psicométricas, chicos? Se les llama psicométricas, ¿sabes por qué? Porque estas teorías mucho utilizaron estadística. Cuando tú te aplicas un test para ver tu coeficiente intelectual, es pura estadística. Ahí es bastante estadística. Por eso los psicólogos que utilizan en los test de inteligencia, test de personalidad, tienen que saber estadística, ¿no? A las teorías clásicas dicen para ellos, ¿quién es inteligente? Solamente es inteligente el que resuelve problemas cognitivos, académicos, abstractos. Ese es el inteligente. O sea, la persona que se destaca en el mundo académico, ese es el inteligente. El que se saca 15, 20 en física, química, biología, psicología, historia, ese es inteligente. La inteligencia para ellos es solamente problemas cognitivos abstractos, ¿no? Otro tipo de problema no es inteligencia para ellos. Y ellos se interesaron en estudiar la estructura y los contenidos de la inteligencia. ¿De qué está hecha la inteligencia? Y ellos se interesaron en evaluar esa capacidad a través de la unidad de medida. ¿Cómo se llama esa unidad de medida? Coeficiente intelectual. Así como yo tengo, por ejemplo, el metro para medir distancias, tengo al litro para medir volumen, ¿no? Para medir la capacidad intelectual, ellos tuvieron al coeficiente intelectual, ¿no? El primer test, ya hemos dicho, Alfred Binet, un francés, y Teodoro Simon, ¿no? Que sacaron la primera escala de inteligencia en el año 1904 para evaluar a los niños franceses, ¿no? Quiénes iban a tener un mejor rendimiento durante el año y quiénes un peor rendimiento durante un año, ¿no? Eso lo hicieron ellos. Las teorías clásicas para medir la inteligencia utilizan tres conceptos: edad mental, coeficiente intelectual y categoría intelectual. ¿Qué es edad mental? Para que lo entiendas, te voy a dar un ejemplo. A veces nosotros escuchamos este tipo de expresiones. Cuando dicen, mira, Carlos es un chico de 18 años, pero parece un niño todavía. Es muy ingenuo, muy infantil. Parece que fuera un niño de 10 años, 11 años. Y tiene 18 años, fíjate, de edad cronológica. ¿Qué me está diciendo con eso? Que el comportamiento de Carlos es típico del comportamiento promedio de un niño de 10 años, ¿no? Pero estas teorías lo miden. ¿Qué significa eso? Que sacan un test de 60 preguntas, lo aplican a poblaciones de 8.000, 10.000 personas y ven cuánto promedio de puntaje ha sacado los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, las personas de 17 años, ¿cuánto de promedio han sacado de un puntaje? Las de 20 años, las de 30 años. Y entonces nos dan una tablita, nosotros los psicólogos, que nos dicen esa tablita. Las personas que en ese test de 60 preguntas te dan 45 preguntas buenas, tienen una edad mental generalmente de 25 años o de 23 años. Ya te dan la edad mental ya, ¿no? Y ese es el puntaje promedio que se obtiene, ¿no? Dentro de un grupo etario. Esa es edad mental. Y después ya tengo que sacar el coeficiente intelectual y lo saco con esta fórmula. CI igual a edad mental sobre edad cronológica por 100. Si a mí me dicen que esta persona tiene 17 años de edad mental y 17 años también de edad cronológica, significa que esta persona, ¿no?, tiene un CI de 100. Todas las personas que tengan un coeficiente intelectual alrededor de 100 son normales. Son normales. ¿Por qué? Por esta ecuación, pues chicos, si hay una semejanza entre la edad mental y la edad cronológica, si hay una semejanza, si acá tiene 20 años y acá también tiene 20 años en edad cronológica, entonces es 100 o cerca de 100, ¿no? ¿No? Si acá tuviera, por ejemplo, 19 y acá 18, está cerca, está cerca. Por lo tanto, su categoría intelectual va a ser normal o promedio, ¿no? Muy diferente si tuviera una edad mental de 24
y su edad cronológica fuera 15 años, va a ser más inteligente, va a estar por acá. Y si es al revés, tiene más edad cronológica, 25, y su edad mental 17. Entonces va a estar por acá, menos capacidad intelectual. Y luego vemos la categoría, en qué nivel se encuentra la persona una vez que tengamos ya el coeficiente intelectual. Y se clasifican así. Esta es una clasificación internacional. Todos los psicólogos del mundo la utilizan, franceses, españoles, norteamericanos, peruanos, colombianos, la utilizamos, ¿no? El coeficiente intelectual es un predictor muy bueno para el rendimiento académico. Eso sí se ha demostrado, ¿no? Para el rendimiento académico, muy bueno. Por eso que las personas que tienen un coeficiente intelectual menor a 70, ¿no? Van a un colegio, primero a un colegio de educación especial. Van a un colegio de educación especial. Las personas dicen que tienen un coeficiente intelectual que está en esta categoría limítrofe, son los que generalmente abandonan el colegio. O sea, segundo, tercer año de secundaria ya no quieren estudiar. Ya no quieren estudiar. Abandonan rápido. Las personas que tienen un coeficiente intelectual de 80, 89, normal bajo, con la justa terminan la secundaria. Después ya no quieren ni siquiera estudiar, ni agarrar el libro. Ya no quieren ya. ¿No? Nosotros los psicólogos, cuando hacemos orientación vocacional y el alumno, el postulante, quiere una carrera competitiva de bastante exigencia académica, le recomendamos que su inteligencia esté por acá. Acá tiene que estar por lo menos, para que no sufra, ¿no? Para que le vaya bien, ¿no? Si ustedes quieren aplicarse, saber su capacidad intelectual, en Internet lo encuentran. Entren matrices progresivas de Raven se pronuncia, y les va a salir un test, y se lo aplican en 20 minutos, tienen un diagnóstico de su capacidad intelectual. Pero no se vayan a la versión niños, tienen que irse a versión adultos. La versión adultos es en blanco y negro, versión niños es a colores. Este cuadrito nos dice cómo está distribuida la inteligencia, chicos. En todo país, en toda región, la distribución de la inteligencia tiene la forma de una campana, igualito como esta. ¿Cómo lo debo entender? Por ejemplo, acá en Lima, que somos 9 millones de habitantes. El 68% de los 9 millones de habitantes tiene una inteligencia entre 85 y 115. Eso ya se sabe, la estadística nos ha dicho eso. El 2% de esos 9 millones va a tener una inteligencia superior. El 2%, más de 130. Y el 2% va a tener una inteligencia inferior. O sea, hay un 2% de los 9 millones que tienen retardo mental acá en Lima. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Esto nos dice la estadística. Por eso que nosotros, lo que son nuestros gobernantes, nuestras autoridades, tienen que saber estos datos, ¿no? Para poder planificar. Y en las escuelas de educación especial, ¿cuántos hay? Entonces, ¿a cuánto no se está atendiendo? Hay bastante que no se están atendiendo. Ya uno tiene que saber diseñar esas políticas con estos datos. Luego tenemos las teorías clásicas. ¿Cuáles son las teorías clásicas? Acá tenemos Spearman, Thurston y Cattell. ¿Qué plantearon? Spearman nos dice que la inteligencia tiene dos componentes, un factor general y un factor específico. El factor general es la energía mental, o sea, esa fuerza interna para hacer operaciones intelectuales. Mira, si en la tarde, ahorita, por ejemplo, ahorita, que ya son 1:30, mira, ¿no? 1:30. ¿Tienes capacidad para seguir manteniendo la atención, la concentración? ¿O ya te rendiste? Ya te rendiste, ya. Esa es energía mental, ¿no? Incluso, puede ser incluso otro ejemplo. Estás en un curso que tú necesitas aprender, un tema que tú necesitas aprender, y el profesor no te está explicando bien, ¿no? Lo abandonas o, pese a que no estás explicando bien, te esfuerzas por explicar, por entenderlo. Esa es energía mental. Esa es energía mental, ¿no? Y el otro aspecto son los factores específicos. ¿Cuáles son los factores específicos? Eh, ya son habilidades en razonamiento verbal, razonamiento matemático, razonamiento espacial, ¿no? Eh, Spearman dice que la inteligencia tiene esos dos tipos de componentes. Muy diferente a lo que plantea Thurston. Thurston dice no existe un factor general. Lo único que existe son estos. Él, ¿cómo le llamó? Capacidades mentales primarias, ¿no? Y las capacidades en cada uno de ellos es
dice independiente. O sea, si tú eres bueno en comprensión verbal, no significa que seas bueno en razonamiento matemático. No significa que seas bueno en razonamiento espacial. Cada una de esas capacidades son independientes, ¿no? Son independientes. ¿Cuáles son esas capacidades? Comprensión verbal, fluidez verbal, habilidad espacial, razonamiento, memoria, habilidad numérica, rapidez perceptual, establecer diferencias, semejanzas, ¿no? Entonces, eso es lo que planteó Thurston. Y Raymond Cattell dice, no, solamente existen dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. ¿Cuál es la inteligencia fluida? Es la capacidad para razonar solamente con imágenes, ¿ah? Con imágenes, no con conocimientos, no con información, sino con imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando me dicen, a ver, ¿puedes formar un cubo en el cubo de Rubik? ¿Puedes formar un cubo? ¿Puedes formar un triángulo? Entonces, comienzo a ubicar, ¿no es cierto?, a rotar los cubitos, ¿no?, hasta formar ese triángulo. ¿Qué estoy utilizando? La inteligencia fluida, ¿no? La inteligencia fluida, ¿sabes qué? Es la manera como tu cerebro trabaja, cómo tu cerebro trabaja con imágenes. Por ejemplo, si te dicen, ármame este rompecabezas de 200 piezas, inteligencia fluida, es inteligencia fluida. No necesitas información, solamente con imágenes, ¿no? Si te dicen, por ejemplo, ¿tú puedes decirme qué hora es ahorita, mirando el sol o mirando la sombra? ¿Con qué razonas? Con imágenes. Los que se orientan en las navegaciones, ¿no?, en el mar, también inteligencia fluida, con imágenes. Muy diferente de la inteligencia cristalizada. En la inteligencia cristalizada, ahí tú tienes que razonar con datos, con información. Si no, no resuelves ese problema. Los problemas de la pre, todos son inteligencia cristalizada. Todos son inteligencia cristalizada. O sea, te dan problemas después que tú has recibido una clase, ¿no?, donde tú tienes que tener información, datos. Por eso, ¿quiénes son los que tienen mejor inteligencia cristalizada? Los que tienen más instrucción. Los que tienen más instrucción. Depende de la cultura, de la educación, la inteligencia cristalizada. Es como si yo te preguntara, a ver, dime, ¿tú me puedes decir qué país está al este de Francia? ¿Qué país está al este de Francia? A ver, inteligencia cristalizada, chicos. Cultura general. Cultura general. Los leo. País al este de Francia. Inteligencia cristalizada. Para responder a esta pregunta, ustedes tienen que imaginarse, ¿no?, el mapa de Europa. Ahí está, muy buen, Ángel. Excelente. Buena. Excelente. Esa es inteligencia cristalizada. Es inteligencia cristalizada, ¿no? Eh, si yo te digo, dime los 5 últimos presidentes del Perú, es también inteligencia cristalizada. Información, datos, ¿no? Es más, esa es inteligencia cristalizada, ¿no? Eh, miren, nosotros hace varios años atrás, los psicólogos no entendíamos estos dos conceptos que nos aclaró Cattell, Raymond Cattell. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como psicólogos íbamos a evaluar a un colegio de una zona urbano marginal, por ejemplo, Caraballo, ¿no?, Puente Piedra, Pachacamac, Lurín, ¿no? Porque la profesora nos informaba que los niños no aprendían o tenían dificultades para aprender. Entonces íbamos con un test para evaluar su capacidad intelectual de ese niño, pero ese test evaluaba más inteligencia cristalizada. Le preguntábamos a ver a ese niño, a ver, hijito, con ese test, ¿qué significa la palabra perseverante? Y el niño miraba al techo, cero, ¿no? A ver, hijito, dime tú, ¿cuál es la capital de Colombia? El niño miraba al techo, cero, ¿no?
Al final, ese niño, puntaje bajo, diagnóstico retardo mental. ¿Pero ese niño tenía retardo mental? No, porque ese niño en otras cosas se destacaba. Por ejemplo, sabías dar bien el vuelto, ¿no? Manipulaba a sus compañeros y era astuto para otras cosas, ¿no? Sin embargo, estaba con el diagnóstico de retardo mental ya, ¿no? ¿Por qué? Porque no habíamos evaluado realmente primero su inteligencia fluida, es decir, ese potencial que tiene ese niño, ¿no? ¿Por qué salía abajo? Porque ese niño había tenido pocas oportunidades de estudio. En casa, de repente en casa el papá alcohólico, la mamá no tenía tiempo, ¿no? Eh, no tenía oportunidades, ¿no? Entonces, fue un niño que se fue quedando en este tipo de inteligencia, ¿no? Cuando esta inteligencia se desarrolla con las oportunidades que uno tiene, ¿no? Con los recursos que uno tiene, ¿no? Y sí la inteligencia este, potencial, ¿no? Con la que uno nace realmente, ¿no? Bien, entonces hay que diferenciar bien estos dos tipos de inteligencia, ¿ya? Luego aparecen las teorías contemporáneas. ¿Y por qué aparecen las teorías contemporáneas? Porque se decepcionaron del coeficiente intelectual. Resulta que los alumnos que habían destacado en el colegio, en la universidad, con buen rendimiento académico, con buen coeficiente intelectual, en su vida laboral, profesional, un desastre, un rendimiento mediocre. Y entonces se preguntaban, ¿cómo es posible que teniendo el primer puesto en la universidad, después no tenga un rendimiento destacado? Y aquellos alumnos del colegio que de repente siempre los veías desaprobando, siempre los veías corriendo detrás del profesor para que le suba la nota. En su vida laboral, profesional, un rendimiento destacado. ¿Qué pasó con el coeficiente intelectual? Decían muchos psicólogos, ¿no? Entonces el coeficiente intelectual no es determinante para el éxito de una persona. Hay otros factores que tienen que ver con el éxito en una persona. ¿Y cuáles? Ahí tenemos, pues. De repente esa persona no ha desarrollado la perseverancia. Esa persona no ha desarrollado de repente la capacidad de empatía. De repente esa persona no ha desarrollado habilidades sociales, ¿no? No ha desarrollado de repente esa capacidad de automotivarse cuando está decaído, ¿no? Que es importante en la vida profesional, laboral, ¿no? No ha desarrollado la creatividad. Por eso que ya a las teorías contemporáneas no les importó nada, para nada, evaluar el coeficiente intelectual, ni saber de qué está constituida la inteligencia. ¿En qué se centraron ellos? A investigar la formación y desarrollo de los talentos, de las capacidades que puedan tener las personas. Y les interesó estudiar los temas sobre adaptación general, competencias sociales, ¿no? Inteligencia, ¿no? Creatividad, esos temas les interesó. Y empezaron las 5 teorías, ¿no? Contemporáneas que están vigentes, ¿no? La primera, la teoría psicogenética de Jean Piaget. Jean Piaget, chicos, le dio mucha importancia a la maduración. El concepto maduración es clave para Piaget. ¿Qué cosa dice Piaget? Tú, para que le puedas enseñar a un niño y para que pueda desarrollar su inteligencia, primero tienes que ver en qué nivel intelectual se encuentra, cuál es su estructura mental, cuál es su estructura mental. En base a eso, tú tienes que ponerle un contenido. Tú no le puedes poner un contenido mayor a su estructura mental, porque lo vas a bloquear. Lo vas a bloquear, dice Piaget. Para él, lo importante es la maduración. Nosotros tenemos un reloj biológico que vamos avanzando de etapas sensorio-motriz a etapas preoperacionales, después avanzamos a etapas de las operaciones concretas y finalmente las operaciones formales. Así vamos avanzando. Ese es nuestro reloj biológico. Y hay que ver en qué etapa se encuentra ese niño, ¿no? Para darle esa instrucción, para darle ese aprendizaje. La etapa sensorio-motriz, ¿cómo lo desarrollas? Con la actividad, el movimiento, ¿no? Enséñale al niño
a estimulación psicomotriz, a tocar, a experimentar. Ahí le desarrolla la inteligencia. En la etapa preoperacional, ¿cómo desarrollas a ese niño? Lo desarrollas a través del lenguaje, háblale, cuéntale cuentos, hazlo que participe en lecturas, ¿no? Vas desarrollando su inteligencia. Etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. ¿Cómo desarrolla su inteligencia ahí? Ahí interviene la lógica. Interviene la lógica. Relación de causa-efecto. Enséñale a que sea consciente, ¿no?, de explicar su comportamiento en función de una lógica, ¿no? A ver, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué estás con gripe? ¿Qué comiste ayer? ¿No? Helado. Ahí está, pues, el helado. ¿Qué hiciste ayer? Andé descalzo, estaba sin zapatos, caminando en el piso frío, del cerámico frío. Ahí está, pues, esas son las consecuencias. Enséñale eso, la relación causa-efecto, la lógica. Enséñale a clasificar, a categorizar. Ahí le estás desarrollando el pensamiento a ese niño. Luego, a partir de los 11 años, etapa operación formal. Ya el adolescente acá utiliza su pensamiento hipotético deductivo. El adolescente ya no está sujeto a la cuestión concreta, vivencia de su familia, su perro, su casa. No, ya al adolescente le interesan temas como justicia, libertad, mi país, Dios, ¿no? Si escojo esta carrera, ¿cómo voy a vivir? ¿Con qué personas me voy a relacionar? O sea, el adolescente se crea un mundo de posibilidades. ¿Y por qué hipotético? Porque plantea teorías sobre cómo le puede ir en la vida y crea argumentos para ver si eso es lo que le conviene o eso es lo que no le conviene, ¿no? Por eso se llama hipotético deductivo a este estadio también, ¿no? Muy bien. Luego aparece este señor Vygotsky y Vygotsky dice, no, Piaget está equivocado, Piaget está equivocado, ¿no? Vygotsky le dice, mira, ¿sabes qué? Claro, no le dice así, ¿no? Sino que yo te estoy hablando de manera metafórica. Dice, ¿sabes cómo vas a desarrollar la inteligencia en un niño? Si tú lo retas, le exiges cognitivamente, ¿no? Si yo soy un profesor de tercer año de primaria, entonces tengo que presentarle un reto, un desafío a ese niño. Tengo que presentarle problemas de más nivel, de cuarto, de quinto, de sexto grado de primaria, ¿no? El desarrollo intelectual lo jala, no la maduración, sino lo jala la educación, la instrucción lo jala, ¿no? Cuando tenemos buenos profesores, eso es lo que jala el desarrollo. Claro, no lo voy a dejar solito, le estoy presentando un problema de cuarto, quinto año o sexto grado de primaria y no lo voy a dejar solito. Tengo que darle pistas, ayudas, tengo que guiarlo. Por eso que para esta teoría lo importante es la educación y el rol del maestro, que sea maestro capacitado, preparado, para que pueda jalar el desarrollo. Y él nos planteó un concepto que es clave, chicos, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Dice que es una distancia psicológica entre los problemas que pueda resolver el alumno con ayuda de un tutor, de un maestro, y esa distancia donde el niño ya lo puede hacer solo. Es decir, esto es inteligencia. Así se desarrolla. Acá hay que ver esta zona de desarrollo. No es lo mismo, dice, mira, no es lo mismo que ese alumno resuelva problemas de, con ayuda de un tutor de sexto grado a que resuelva problemas solamente de cuarto grado. No es lo mismo. No es lo mismo. Si el alumno solamente puede resolver problemas que está en tercer año de primaria y resuelve problemas solamente de cuarto grado, no es el mismo desarrollo, no es la misma inteligencia a este otro alumno que también está en tercer año de primaria, pero resuelve con ayuda problemas hasta de sexto grado. Entonces su zona de desarrollo próximo es mayor, tiene un potencial mayor, tiene más capacidad, porque pronto va a resolverlo solo, pronto lo va a resolver solo. ¿Cómo se llama esa distancia? Zona de desarrollo próximo. Esto hay que estimular, ¿ya? Entonces, esa es la propuesta de Vygotsky. Luego tenemos la teoría triárquica de Stenberg. Stenberg dice, mira,
La inteligencia está compuesta por tres componentes. Un componente analítico, un componente creativo y un componente práctico. El componente analítico, ¿sabes cuándo se manifiesta? Cuando yo resuelvo solamente problemas de carácter cognitivo abstracto. Lo que dicen todos los test psicométricos. Las teorías clásicas evaluaban solamente inteligencia analítica. La pre-San Marcos evalúa solamente inteligencia analítica. Eso es lo que está evaluando la pre-San Marcos, a través de los cursos, a través de los profesores. ¿Eso es toda la inteligencia? No. Hay una inteligencia creativa, experiencial, que es importante. Y esta inteligencia tiene que ver con mi capacidad para ser flexible frente a nuevos retos, a nuevos desafíos. Por ejemplo, chicos, ustedes han cambiado su forma de estudiar, sus métodos de estudio han cambiado, los han mejorado, los han perfeccionado, ¿no? Esa capacidad de ser flexibles al cambio, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia creativa, de tener una mente de apertura a una nueva situación, a una nueva exigencia, ¿no? Esa es la inteligencia creativa, que es muy importante. O sigues con los viejos métodos, o sigues con el viejo ritmo de estudio de antes de tu colegio, o ya cambiaste. Algunos esperan todavía que termine el ciclo para tomar conciencia de eso, ¿no? Otros que un año todavía están esperando que pase un año recién para cambiar, ¿no? Entonces no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y luego tenemos la inteligencia práctica o contextual. La inteligencia práctica, ¿sabes con qué tiene que ver? Con esa capacidad de manejar eficazmente tus recursos, tu capacidad de organización, ser más efectivo, ¿no? Por ejemplo, de aquí al 13 de febrero tienes tu segundo examen. De aquí al 13 de febrero, ¿cómo te organizas? Para tener un mejor rendimiento. ¿Cómo te organizas? ¿Qué estudias? ¿Cómo divides tus temas para estudiar en todos los cursos? ¿No? Y tú vas a ver que hay alumnos, por ejemplo, que tienen mala inteligencia práctica, ¿no? ¿Por qué digo mala? Porque estos alumnos a veces sí estudian y estudian bastante. O sea, leen libros, leen el cuadernillo, van a leer incluso a internet, pero cuando van al examen, ninguna pregunta de lo que ellos han estudiado le ha venido en el examen. ¿Por qué? Porque se han ido por las ramas. Se han ido por las ramas. En cambio, hay otros alumnos que estudian, pero estudian estrictamente lo necesario, lo que les puede venir, lo relevante, y tienen mejor nota, ¿no? Esos alumnos tienen inteligencia práctica. A la inteligencia práctica, ¿sabes qué otro nombre se le puede poner? Inteligencia práctica se le puede poner este otro nombre, mira. Astucia, ¿no? Este otro nombre se le puede poner. La astucia, pues. La astucia. ¿Ya? Es decir, cómo con menos recursos consigues más cosas, ¿no? Con menos recursos consigues más cosas, ¿no? ¿Cómo haces? Dice, es aquella persona que mete una aguja y saca una barreta, ¿no? Saca una barreta. Esa es la inteligencia práctica, ¿no? Bien. Luego tenemos la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Cualquier duda, chicos, por favor, yo los estoy leyendo, ¿ya? Cualquier duda que tengan, plantéenla. De Stenberg es importante que hagan esa diferenciación de los tres tipos de inteligencia, ¿ya? Gardner nos critica a todo el sistema educativo occidental, incluido el peruano. Dice, todo el sistema educativo occidental solamente valora y le da importancia a estos dos tipos de inteligencia, ¿no? A estos dos tipos de inteligencia. ¿Cuál? A la inteligencia lingüística verbal, ¿no? A la inteligencia lingüística verbal y solamente a la inteligencia lógica matemática. Solamente estos dos tipos de inteligencia. Sin embargo, el ser humano tiene otros talentos que son necesarias también para el desarrollo de un país.
¿no? Y esos otros talentos no lo están evaluando y no le están dando importancia, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, las universidades, todas, incluida San Marcos, cuando evalúan para un proceso de admisión, ¿no? Solamente están pidiendo estos dos talentos. Y de repente estos dos talentos no es tan relevante para algunas carreras. Se requiere otro tipo de talento para que sea un buen profesional. Por ejemplo, yo quiero ser administrador de empresas. Quiero ser un administrador de empresas. Para ser un buen administrador de empresas tiene que tener más bien este talento. Este talento sí lo debe tener, ¿no? Capacidad para relacionarme con otras personas. Por ejemplo, yo quiero ser un buen eh, eh, arquitecto. ¿Qué talento debo tener? Capacidad visoespacial. Eso hay que evaluarlo mejor, hay que evaluar el talento. Y así nos vamos a evitar después que cuando estén estudiando vean que no les gusta la carrera. O cuando ya terminaron, ¿no? No eran lo que ellos querían, ¿no? Entonces, esta es la propuesta del señor Gardner, ¿no? Él dice, mira, ¿cuáles son esos talentos que se requieren? Corporal sinestésica, manejo del cuerpo, armonía, equilibrio, elasticidad en el cuerpo. ¿Quiénes tienen este tipo de inteligencia sinestésica? Ahí lo tienen el, el artesano, lo tiene el deportista de alta competencia, un Messi, un Ronaldo, una gimnasta, las gimnastas, ¿no? Tienen el cirujano, el médico cirujano, el que opera. Inteligencia interpersonal, capacidad para relacionarse con otras personas, capacidad para persuadir, capacidad para ser un líder, para organizar, capacidad para motivar a otras personas. Esta es la inteligencia interpersonal. ¿Quiénes la deberían de tener? Los abogados, los administradores de empresas, ¿no? Los vendedores, inteligencia interpersonal. Inteligencia lingüística, capacidad para expresarme, para redactar. ¿Quiénes la tienen? Los escritores, los oradores, tienen inteligencia lingüística verbal. Inteligencia lógica matemática, las personas que se destacan, ¿no? En el mundo de la ciencia, ¿no? Ciencias naturales, ¿no? Las ciencias matemáticas ahí, ¿no? ¿Quiénes tenemos acá? Física pura, matemática pura, ¿no? Luego tenemos la naturalística. Es la capacidad para detectar cambios en la naturaleza. Por ejemplo, esa sensibilidad que yo tengo para los animales, por ejemplo. Esa sensibilidad que yo tengo con las plantas, ¿no? ¿Qué profesiones es importante que tenga este tipo de talento? El ingeniero ambiental, el ingeniero forestal, ¿no? El médico veterinario, los biólogos, ¿no? ¿Ustedes han visto los biólogos cómo trabajan? Hay biólogos que se especializan en fauna marina, otros en fauna de la selva, ¿no? Esos son los biólogos. Por ejemplo, ¿tú serías capaz de internarte 4 meses en la selva estudiando a los monos? ¿No? Algunos dicen, yo no soportaría ni siquiera un día, ¿no? Pero ellos tienen esa capacidad, ¿no? ¿No? Ese talento de interactuar con los animales, ¿no? Luego tenemos la inteligencia intrapersonal, capacidad para reflexionar sobre uno mismo, para saber qué es lo que uno quiere de la vida, qué es lo que uno se propone, ¿no? Para conocer sus emociones y manejarlas. Esa es la inteligencia intrapersonal, para no ser esclavo de sus pasiones, ¿no? O de sus debilidades. La inteligencia visoespacial, capacidad para entender las dimensiones, los espacios. Por ejemplo, a un ingeniero civil, a un arquitecto, ¿no? Le dicen a un arquitecto, mira, ¿sabes qué? De esta área de 60 metros cuadrados, hazme un departamento que parezca amplio y te lo diseñan bonito. Incluso antes de diseñarlo, en su cabeza ya lo tienen, con varias opciones, ¿no? En su cabecita ya lo tienen, con varias posibilidades, ¿no? Esa es la capacidad visoespacial. Muy bien, pues,
Luego tenemos la última teoría, la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este autor, desde el año 85, 1985, nos está diciendo que las personas que tienen éxito en la vida no depende tanto de su coeficiente intelectual. Él ha hecho un estudio y dice que en el 80% de las personas que han tenido éxito en la vida ha dependido más de cómo han manejado sus emociones, más que del coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué persona que maneja sus emociones comienza a tener esta capacidad, ¿no? Primero tiene que enfocarse en estos aspectos, autocontrol, ¿no? Es decir, las personas no tienen que ser impulsivas, hacer pausas, saber posponer las gratificaciones, ¿no? A ver, este fin de semana, ¿cómo lo empleo? ¿No? Tengo por ahí de repente un paseíto o tengo de repente una reunión, ¿no? Pero durante la semana he tenido dificultades en algunos cursos, ¿no? Entonces, ¿cómo me organizo? Tengo que saber posponer gratificaciones, ¿no? Eso se llama autocontrol, disciplina, ¿no? Luego tenemos la automotivación. La automotivación se refiere, chicos, a saber cómo salgo de estados donde estoy, ¿no? Con una moral por los suelos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este segundo examen, en este primer examen que he dado, he estudiado bastante, pero me ha ido mal. Y no era lo que yo esperaba, ¿no? Y me estoy frustrando, me estoy decepcionando. ¿Cómo salgo de ese estado? ¿Cómo me automotivo? ¿Cómo me impulso? Ese es ser inteligente, ¿no? Ser inteligente. Nuevamente, cobrar un impulso, nuevamente motivarme, ¿no? Recuperar mi energía, recuperar mi entusiasmo, ¿no? Empatía, ya lo conocen, capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Manejo de relaciones sociales también, ¿no? Yo tengo que aprender ciertas habilidades, como que, por ejemplo, ¿qué habilidades? Ahí tenemos, ¿no? Saber escuchar a las demás personas, ¿no? Ser asertivo con las demás personas, ¿no? Saber liderar, conducir grupos también, ¿no? Esa es una habilidad social. Saber expresarme en público, esa es una habilidad social. Y el otro, el autoconocimiento. Yo tengo que conocerme, ¿no? Saber quién soy yo, qué cosa quiero, ¿no? Saber por qué me comporto así, ¿no? Entonces, con estos aspectos, la persona va desarrollando su inteligencia emocional, dice Daniel Goleman. Muy bien, ahora entramos a la práctica ya. Empezamos con el ejercicio número 1, ¿no? Dice así, en una clase de pintura al óleo, el profesor Filippo explica a sus estudiantes que para obtener volumen en sus lienzos tuvo que probar con varios materiales. Finalmente decidió mezclar arena de mar con la pintura, lo que le permitió alcanzar el efecto visual por el que era conocido, ¿no? Con respecto al uso del pincel, sostenía que prefería optar por la técnica desarrollada por la famosa pintora Tilsa Tuchilla, ¿no? Técnica a la que recurría cuando la tarea era compleja, ¿no? En el caso propuesto estarían presentes respectivamente la estrategia de solución de problemas denominada, o sea, cuando él, acá estaba, ¿no? Acá estaba. ¿Cuál sería la 1? La C, ¿no? Correcto. La C, como dice Abigail, Victoria, Nicole, Aurora, ¿no? La 1, la C. Ah, caramba. Entonces la 1, la C. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. 2. Sherlock Holmes, famoso personaje de novela, era un detective con conocimiento actualizado de las enfermedades de su época. En uno de sus episodios discrepa de un médico sobre el diagnóstico de lepra en un paciente.
Arthur Conan, creador de este personaje, también se hizo célebre por la defensa de la existencia de las hadas, debido a unas fotos tomadas por unas niñas que se reveló posteriormente que eran falsas. Con respecto a la formación de conceptos por abstracción, es correcto afirmar que, ya, proposición 1, lepra hace referencia a un tributo por intención. Lepra no es un atributo, lepra es un concepto ya en sí. Intención viene a ser una cualidad. ¿Qué cualidad hace que una característica sea diagnosticada como lepra? ¿No? Desprendimiento de la piel, por ejemplo, putrefacción de la piel, ¿no? Ese sí es un atributo por intención, ¿no? Entonces esto no está bien, ¿no? 2, las características propias de ser un hada es un atributo por extensión, ¿no? Acuérdate que extensión viene a ser la cantidad de elementos que están dentro de una categoría. Hada no, pues, ¿no? Hada es un concepto también. Hada es un concepto, ¿no? Entonces, no, tampoco. Acá ya respondieron, ¿no? Está Abigail 2A, 2A, Nicole 2A, 2A. Solamente la 3. Dice, la palabra detective sintetiza a un conjunto de características. Claro, detective es un concepto. Y el concepto de detective tiene dos, ¿cómo podrían? Dos aspectos. Su intención y su extensión, ¿no? Entonces, solo la A. La 3 solo la A. Ahí nos quedamos. Luego tenemos la 3. Carlos es un joven que se caracteriza por tener su cuarto ordenado. Si alguien cambia de lugar un mueble, rápidamente se da cuenta de ello. Además, es muy bueno resolviendo los crucigramas y entiende fácilmente los refranes que su profesor de lenguaje desarrolla en clase. Según la teoría multifactorial propuesta por Thurston, se puede concluir lo siguiente. 1. Es un joven con una aptitud espacial muy desarrollada. Según Thurston, sí. Según Thurston, sí. ¿No? Esto está bien, correcto. La 3, Abigail, la A dice. Dice, 2, las habilidades que posee forman parte de la fluidez. Todas estas habilidades forman parte de la fluidez verbal. ¿Todas? ¿Todas? No, no, no es cierto. No, todas no. La red espacial no forma parte. 3, demuestra una habilidad muy desarrollada en comprensión verbal. Claro, porque acá dicen, es muy bueno resolviendo crucigramas y entiende fácilmente refranes, ¿no? Eso es parte de la comprensión verbal, ¿no? Entonces, acá sería, como dice ya Angelina, la 3 la A, Jacqueline la 3 la A, Nicole la 3 la A, ¿no? Muy bien, 3A. Y la última, Gianluca, no la Padula, Gianluca dice, posee la habilidad para crear diferentes modelos de organizadores para el hogar, ¿no? Él mismo se encarga de venderlos, hasta los curiosos que ingresan a su local. De acuerdo con Howard Gardner, la inteligencia relacionada con el diseño de los organizadores, hay muebles, ¿no? En casa que son organizadores, ¿no? Se denomina punto suspensivo, mientras que la capacidad de persuasión para vender se relaciona con la 4, Abigail la A, Angelina la A, Andrea la A. Muy bien, claro. Esta es la A, ¿no? Visoespacial, inteligencia, recuerden, inteligencia interpersonal, capacidad para la empatía, el liderazgo, ¿no? Y la persuasión. Y esta es ya la claves de la práctica, estimados alumnos. Tómenle una captura para que en la tarde, a partir de la 5ª pregunta, comiencen a aplicar ya todos sus conceptos. Recuerden que tienen que repasar en la tarde, ¿no? En la tarde hay que repasar, organizar toda esta información que ustedes han recibido en la mañana para que se les quede ya fijamente, ¿ya? Muy bien, entonces, ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por la atención prestada, ¿no? Les deseo éxitos y que tengan un bonito día, ¿no? Que culminen bien su día. Muchas gracias por la atención. Gracias al señor tutor, ¿no? Nos vemos, Abigail. Gracias por tu participación. Igual, Emily, Darling, ¿no? Chao, nos vemos. Briseida, nos vemos. Chao. Patricia Núñez. Camila Cruzat. Chao, nos vemos. Adiós. Adiós a todos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos.